Sí, efectivamente, como lo referí en mi declaración del día viernes, respecto a las actividades ofensivas desarrolladas por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, se efectuaron operaciones a cubierta, seguimientos, toma de fotografías, seguimiento a actividades propias que desarrollé en razón de mi trabajo. Aparece en el folio 198 fotografías de Soraya Gutiérrez Argüello, llegando, dice la fotografía, documento reservado, llegando del aeropuerto procedente de la ciudad de Cali, y están las fotografías llegando del aeropuerto. Igualmente, el seguimiento, como lo referí, aparece también en la hoja de vida que elaboró el DAS, donde se refiere al seguimiento que hubo en la ciudad de Cali en el año 2004. Igualmente, una fotografía donde al arribo mío hubo seguimientos al lugar donde vivía en ese momento, supongo porque no puedo observar bien la fotografía, pero aparece, dice ahí, edificio donde arribó Soraya Gutiérrez después de llegar de su viaje, y aparece fotografía de la placa del vehículo asignado por el programa de protección, que era una Toyota de placas GGQ 278, y allí aparece la fotografía de la placa del vehículo en que me movilizaba. Entonces, ya había referido en mi declaración anterior que informes de este seguimiento, de estos seguimientos que se hicieron, están respectivamente relacionados dentro de varios documentos, entre ellos el documento de ficha biográfica que elaboró el DAS durante sus labores de seguimiento. En el folio 206 obra un documento secreto donde aparece la información biográfica de Soraya Gutiérrez Argüello con la identificación, fecha, lugar de nacimiento, estado civil, estudios, dirección y ubicación, tanto del lugar de la oficina como del lugar de mi residencia en donde para esas fechas yo estaba viviendo. Aparece la relación de los nombres de mis padres, de mi hermano solamente, como lo había referido en la declaración anterior, de mi hermano Diego Alejandro. Aparece que soy actualmente, para esa fecha, 2004, presidente del colectivo de abogados, y se señala también que para el año 2001 me desempeñaba como fiscal, la licencia de tránsito. Igual toda la estructura familiar y personal mía, el nombre de mis abuelos, aunque el nombre de los abuelos aparece con nombres distintos a lo que son mis abuelos paternos y los nombres de los abuelos maternos. Supongo yo que esta información fue obtenida a través del registro civil de nacimiento, que también obra dentro del expediente, pero en esa época era a mano que se hacía la caligrafía de los nombres, y tal vez por eso aparecen distintos aquí los nombres de mis padres con su respectivo documento de identificación, su condición de que se dedicaba mi madre, el nombre de mi hermano con la fecha de nacimiento, Diego Alejandro, que como lo dije anteriormente fue asesinado en el mes de marzo del 2004, aparece el nombre de él, su fecha de nacimiento, el nombre de mi esposo según aparece, se señala ahí la base de datos de seguridad social, toda la información financiera, aparece que tengo una hija, no aparece el nombre, pero sí la fecha de nacimiento en el cual nació ella, toda la información financiera de todas las cuentas de bancos donde obtuve tarjetas de crédito, cuentas de ahorros, etcétera, una relación de absolutamente todas las cuentas. Igualmente, información de la IUAF sobre cuenta de ahorros en el Banco de Occidente. Sobre anotaciones de inteligencia se señala que fui presidenta o que era presidenta encargada para esa fecha del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Se señala que la organización nuestra utiliza esta situación, es decir, la defensa de derechos humanos, para desprestigiar y lesionar la imagen del gobierno, que su trabajo recae en la gestión diplomática y relaciones interinstitucionales, tendientes a crear círculos de apoyo y solidaridad con el colectivo. Se señala en este informe de inteligencia que mi labor se ha visto desacreditada debido a supuestamente falsas denuncias que habría hecho respecto al atentado que, como lo mencioné en la aclaración pasada,
fui objeto el 13 de febrero del 2003 y por lo cual pues hubo una investigación al respecto. Se señala que hice parte supuestamente del M-19 en la Universidad Nacional y que supuestamente sostuvo relaciones, o sostengo relaciones de señal ahí, con militantes del Partido Comunista clandestino y que soy responsable de direccionar investigaciones contra las autodefensas y eludir la responsabilidad que comprometa a grupos de izquierda. Igualmente aparece una relación de los seguimientos que se me hacen, se señala seguimientos con entrevistas que tuve en la participación de eventos, un evento que fui invitada el 23 de febrero del 2004 sobre alternatividad penal y sobre la ley de alternatividad penal que en ese momento se estaba tramitando en el Congreso a propósito del proceso de desmovilización con las estructuras paramilitares. Fui invitada a un panel y allí se relaciona la actividad en la Asociación Distrital de Educadores ADE. Se señala quién era mi asistente para la época, que era la abogada, hoy abogada Pilar Silva, y el nombre de varios procesos que en ese momento estaba adelantando. Igualmente, obra en esos informes de inteligencia fechado el 21 de abril, comunicaciones del señor Francisco Galindo Vélez, que me hizo a mí en condición de presidenta, quien para esa época este señor era el coordinador humanitario de las Naciones Unidas, en el cual se invitaba pues a un evento. Igual aparece cada uno de los movimientos migratorios que yo hice desde julio del 2000, desde el 25 de agosto del 99 hasta el 6 de julio del 2003, cada uno de los movimientos migratorios con la fecha y con la ciudad a donde me dirigía. Igual se aparece un control técnico de actividades donde obran cada uno de los mapas de contacto, llaman ellos, de Soraya Gutiérrez Argüello, con las fechas y correos electrónicos de varias personas, tanto de personas que trabajan en el colectivo de abogados como de otras personas con quienes en relación del trabajo nos comunicamos. Aparecen los respectivos correos electrónicos. Igualmente se señala que se anexa copia de la declaración final del encuentro de víctimas de crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos celebrado el 28 y el 29 de mayo. Dice ahí que sería importante leo textualmente, sería importante hacer su divulgación en todos los espacios que participemos, ya que en próximos días se instala la mesa de negociación y es necesario que las voces de las víctimas sean escuchadas. Las memorias del evento serán publicadas en próximos días. Soraya Gutiérrez, presidenta del CADAR. Luego aparece un control operacional de las actividades de seguimiento, donde está el seguimiento realizado el 14 de mayo del 2004, durante el desplazamiento realizado a la ciudad de Cali, las horas que arribé, con quién iba acompañada. En ese momento iba acompañada con Brigadas Internacionales de Paz, que es una organización que acompaña a defensoras y defensores de derechos humanos para la protección de su espacio de trabajo. Aparecen los nombres de los extranjeros que en ese momento me acompañaban en ese viaje, que era el señor Hans Christian, de nacionalidad noruega, y Christian Karin, de nacionalidad alemana. Aparecen los números de sus pasaportes, la personería jurídica de Brigadas de Paz, etcétera. Toda una relación de el carro en que me desplacé una vez llegué a la ciudad de Palmira, donde queda el aeropuerto de Cali, luego en qué vehículo me movilicé, después de allí me transporté hacia la ciudad de Santander de Quilichao. Yo había referido que eso tenía que ver con una actividad de acompañamiento judicial que hacemos a comunidades indígenas del pueblo Nasa. Entonces nos entrevistamos en Santander de Quilichao y posteriormente fuimos al municipio de Caloto para cumplir actividades propias del colectivo, y allí aparece todo el seguimiento que hubo durante esa actividad, y se señala que debido al alto riesgo para el personal del DAS frente al último desplazamiento, que era subir a esta bodega, no pudieron subir por la situación de orden público y se señala ahí porque es una zona de influencia guerrillera. Después se dice que por entrevista de una fuente con acceso directo se tuvo conocimiento que las personas, o sea que la suscrita y los miembros de Brigadas Internacionales de Paz
sostuvieron reuniones con la comunidad indígena, esto con el fin de escuchar y conocer su situación actual, e igualmente la comunidad indígena le solicitaría apoyo internacional para el financiamiento de proyectos agropecuarios. Después se dice que regreso a las 19:15, tomo nuevamente el vuelo hacia Bogotá y bueno, y ahí creo que aparece aquí incompleta estas páginas porque posteriormente encuentro otras páginas que no están en estos folios que tienen que ver con otras actividades de seguimientos y de inteligencia que se me efectuaron. Bueno, manifiesta en esos folios que usted habría hecho parte del M19. Cuéntele a esta audiencia si usted alguna vez militó en esa organización. Esto no es cierto, en ningún momento he militado en ninguna organización de estas características. Durante mis estudios en la Universidad Nacional de Colombia como abogada, sí pertenecí a grupos estudiantiles, fui una de las fundadoras del Comité de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Colombia, que era un comité eminentemente estudiantil, que incluso las directivas de la Universidad Nacional nos suministraron una oficina para que pudiéramos cumplir nuestras labores como organización estudiantil de derechos humanos, y la actividad que en mi época estudiantil me dediqué fue efectivamente a trabajar desde los derechos humanos a nivel estudiantil en la Universidad Nacional de Colombia. No sé de dónde aparece esta información que hice parte de grupos de apoyo del M19 en la Universidad Nacional de Colombia, y esta anotación lo que muestra es cómo, digamos, ha habido todo un seguimiento que no está, o sea, todo un seguimiento de inteligencia que no se reduce solamente al año 2003-2004, sino que existe unas hojas de vida de todos y cada uno de los integrantes del colectivo que va desde las épocas de estudiantes de la Universidad Nacional, y que hay anotaciones de inteligencia que datan de esas épocas, es decir, desde el 86 hasta el 91, que fue cuando yo hice mis estudios universitarios. Y eso también se puede determinar a partir de otra serie de documentación respecto de otros abogados y abogadas que hacen parte de nuestra organización.